enfrentamiento que tuvo con los fariseos, ¿no? Jesús y las tradiciones religiosas. Vemos ahí cómo estos hombres actuaban, cómo estos hombres creían que a través de sus obras externas podían ser aceptados delante de Dios, podían ser vistos por Dios como santos, pero Jesús viene y les dice que no es de esa manera, ¿verdad? No es a través de las tradiciones, porque incluso les dice que las tradiciones quitan el lugar que le corresponde a Dios, ¿verdad? Y no necesariamente ellos eran santificados de esa manera. Entonces, cuando hablamos de una tradición, es la transmisión de costumbres y comportamientos que han ocupado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y eso era lo que los fariseos hacían. Eso era lo que estos hombres hacían. Vamos a leer ahí en Marcos 7 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Y dice la palabra de Dios: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron los fariseos a Jesús, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Esa fue la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús. Y vemos que estos eran hombres muy religiosos que tenían muchas tradiciones. El problema de ellos es que ellos tomaban la ley de Dios, pero ellos le agregaban a la ley de Dios otras reglas y otras costumbres, otras normas. Eran añadiduras realmente. Y entonces podemos decir que ellos modificaban y cambiaban entonces muchas veces el sentido de la ley de Dios. Entonces, la tradición ahí estaba. ¿Cuál era la tradición que se menciona ahí? Lavarse las manos antes de comer para no ser, ¿qué? Inmundo, ¿verdad? Entonces era algo tradicional para ellos. Mira, ellos lo hacían como una especie de ritual. Era como un símbolo de que estaban limpios de haber tocado cualquier cosa inmunda cuando ellos andaban fuera de sus casas, cuando ellos andaban comprando allá en el mercado o en cualquier lugar. Ellos se aseguraban con esa tradición, según ellos, se aseguraban de que ellos estaban limpios, ¿verdad? Era una tradición. ¿Qué es lo que hacían? Se agarraban aquella vasija, se lavaban bien y no se la lavaban como a veces nosotros nos lavamos las manos, nos lavamos rapidito las manos, ¿verdad? Sino que era una especie de rito el que ellos tenían. Dice que otra de las cuestiones que ellos tenían, lo vamos a leer en el versículo 9 en adelante, y que Jesús les decía también, dice el 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, y todo aquello con lo que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. ¿Qué significa un corbán? Bueno, como ahí lo dice, una especie de ofrenda dedicada para el uso sagrado. Cuando ellos, el mandamiento es muy claro, ¿no? Los 10 mandamientos encontramos el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Está claro ahí, pero ellos decían, bueno, si yo tengo algo para darle a mi padre y a mi madre, dinero o algo,
ya no se lo voy a dar porque eso lo he dedicado para dárselo, dice, a las cosas sagradas y a las cosas de Dios. Entonces ellos encontraban una justificación, entre comillas, con respecto a este tema, y por eso decían, no, todo va dedicado a Dios, lo que yo tenga para ti, Padre. Pero ellos automáticamente invalidaban ese mandamiento de honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida sobre la tierra. Y vemos que estos hombres tenían esas tradiciones y realmente muchas eran como una excusa realmente para cumplir la ley de Dios, porque ahí dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y dice que esta tradición ahí en el versículo, en los primeros versículos, versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de ¿quién? De los ancianos. Oiga bien, o sea que ellos ponían por encima la tradición de sus antepasados más que la ley de Dios. Ahí era un error tremendo el que estaban cometiendo. Entonces el problema de ellos es que se iban más allá de la ley, le agregaban las normas. Y también podemos ver que ellos se aferraban, como dice el versículo 3 que acabamos de leer, a la tradición de los ancianos. ¿Y saben qué, muchachos, hermanos? ¿Saben qué? Impresionante, porque esto se vive en la realidad hoy en día, donde muchas personas se aferran a los mandamientos, a las costumbres y a las tradiciones de los hombres, pero no toman y se aferran la palabra de Dios para su vida. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera usted está viviendo delante del Señor? ¿De una forma de tradición, de una forma externa, o realmente de lo interno que sale de su corazón porque usted tiene a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador de su vida? El interior de nosotros. Y vamos a ver qué siguen diciendo los versículos 6 en adelante. Dice el versículo 6, Jesús respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Y de nuevo leemos el versículo 9. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con lo que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Mire qué tremendo es esto. Jesús reprende a estos fariseos. Estos hombres eran los que tenían conocimiento de la ley. Estos hombres eran los que tenían conocimiento de la palabra de Dios en aquel entonces, ¿verdad? Cuando estaba, o mejor dicho, lo que hoy es para nosotros el Antiguo Testamento. Tenían el conocimiento, pero Él los reprende, ¿saben por qué? Porque sus corazones estaban lejos de Dios. Y le cita ahí un pasaje de Isaías, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y no podemos nosotros permitir que nuestro corazón esté lejos de Dios, sino al contrario, debemos de seguir el ejemplo de grandes hombres a través de la palabra de Dios, de la Escritura, que tenían esa comunión con el Señor. Sus corazones estaban lejos de Dios, no había una intimidad con Dios, no lo consideraban como parte importante de su vida, sino que lo más importante para ellos era cumplir con aquella tradición, era cumplir con aquella ley. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y hay muchas personas que pueden estar viviendo de la misma manera, viviendo con costumbres y tradiciones religiosas de una forma externa, cumpliendo ritos, cumpliendo ceremonias, pero su corazón
está lejos de Dios. Su corazón está congelado. No hay un deseo de buscar a Dios. No hay un deseo de postrarse delante del Señor, ni en medio de las adversidades clamar al Señor, sino que la gente parece que huye de la palabra de Dios. No honran a Dios. Ellos no honraban a Dios con lo que decían. Ellos no honraban a Dios con lo que hacían. Su propósito era parecer más santos ante los demás. Y es aquí algo muy importante. Por eso dice Jesucristo en el versículo 9, bien invalidáis los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición. El propósito era de ellos verse bien delante de la gente, pero aunque estuvieran lejos de Dios, a ellos no les importaba. Su corazón estaba lejos de Dios. Pero el propósito es, para nosotros como cristianos, es darle la gloria a Dios. Y cuando tú le das la gloria a Dios, entonces Él da testimonio y Él puede decir que tú eres alguien santo que tiene comunión y armonía con el Señor. Ya vimos lo que menciona, ¿verdad?, en esa parte de la reprensión que Jesús le da en el versículo 9, ¿no?, acerca del corbán, que es la ofrenda consagrada. Y decía un gran teólogo con respecto a esto, con respecto a los fariseos, decía que su amor a la ley los había llevado a prestar tanta atención a los detalles legales que encontraban justificaciones, entre comillas, legales que les permitían violar el espíritu de la ley. Y decían, no, yo no ayudo a mi padre, está bien, honra. Y el quinto mandamiento, ¿no?, es honra a tu padre y a tu madre. No, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo para poder dárselo, entonces yo le doy a las cosas sagradas. Pero ahí estaban quebrantando también ese mandamiento. Entonces todo esto nos enseña que los fariseos vivían una vida en la hipocresía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos querían aparentar. Ellos querían aparentar nada más, pero de su corazón estaba lejos de Dios. Ellos le daban más importancia a la reputación que al carácter. Ellos le daban más importancia a lo que la gente pensara de ellos y más la opinión de Dios no importaba. Vemos también que ellos cumplían con rigor ciertas prácticas religiosas, pero dejaban que su corazón se mantuviera lejos de Dios. Ellos eran personas que destacaban sus propias virtudes, pero señalaban los pecados de los demás. Dice, ¿qué es lo que dice ahí? En el versículo 2, al final dice, los condenaban. Los fariseos condenaban a los discípulos de Jesús porque no hacían lo que ellos hacían. No seguían el mandamiento de los ancianos. No se lavaban de una forma ceremonial sus manos antes de tomar el pan. ¡Qué tremendo! Y si nosotros hacemos lo mismo, entonces estamos en ese mismo lugar de los fariseos. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos de una forma hipócrita. Dios quiere que nosotros entreguemos completamente nuestro ser y vivamos para Él más allá de cuestiones externas, más allá de cuestiones, de opiniones de la gente. Es la opinión o lo que Cristo diga de ti. Es decir, estar cerca de Él. En resumidas cuentas, Jesús los reprendió porque ellos ponían sus tradiciones por encima de lo que Dios pide. Qué importante eso. Vamos a seguir leyendo ahí desde el versículo 14. Dice el versículo 14, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar?
porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Qué tremenda lista ahí, la que da nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús explica, podemos ver en estos versículos, que Jesús explica que no es a través de reglas, que no es a través de ritos, que no es a través de la tradición que el hombre agrada a Dios. No es a través de ceremonias externas que el hombre encuentra la purificación y la santificación delante del Señor. ¿Verdad? Dice ahí que es lo que sale del hombre. Lo que sale del hombre es lo que contamina el estado de su corazón. Así como está tu corazón, así está tu vida. Así está tu vida. ¿Cómo está tu corazón? Así está tu vida. ¿Cuál es el primero que se menciona ahí? ¿Cuál es? Versículo 14. Y llamando así toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. No, perdón. Lea el versículo 21. Ahí, el primero, ¿qué sale del corazón? Dice, los malos pensamientos. Es decir, los falsos prejuicios que habían dado lugar a las corrompidas tradiciones de los fariseos. ¿Entendemos eso? Eso tiene que ver con el mal que el hombre planea dentro de su corazón, aunque no siempre lo ponga por obra o en práctica. ¿Cuáles son los pensamientos que hay en su corazón? Dice y sigue diciendo, adulterios y fornicación, ¿verdad? Procede de un corazón sensual, impuro y lascivio, en el que reina la concupiscencia, los deseos malvados, lo que promueve este mundo. Sí, este mundo promueve esas cosas. Dice que Jesucristo lo dijo ahí también, que alguien ya adulteró en su corazón con solamente codiciar o ver o desear a una mujer, con solo ver y pensarlo. Los homicidios, los que provienen del odio, la envidia o el desprecio del prójimo, todo eso viene ¿desde dónde? Desde el fondo del corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. Ustedes pueden escuchar a muchas personas que dirán, sigue lo que te dicta tu corazón. Tu corazón es perverso y es malo. Tú tienes que seguir lo que dice la palabra de Dios. Así es. Entonces, todo eso se fragua en el corazón. Los hurtos, dice, los fraudes, los prejuicios, los contratos injuriosos. Todo esto proviene del corazón. Sigue diciendo las avaricias. Y mire cómo lo dice en plural. No dice la avaricia, las avaricias. Entonces él tiene que ver con los deseos de tener más de la riqueza del placer, sin quedar nunca satisfechos, sino pidiendo siempre, dame más. Y esto es lo que se encuentra en el mundo, cuando solamente
el pecado llega, reina, el pecado da lugar en la vida de alguien, no queda satisfecho, luego va a querer más, luego va a querer algo más y algo más, hasta que llega completamente a una destrucción total de su ser y de su propia vida. Como los millonarios, ejemplo con los millonarios para tener, entre más dinero quieran, entre dinero quieren, más quieren. Así es correcto. Y a veces en cuestiones pequeñas, ¿verdad? Comienza bien pequeñito, el deseo se satisface, luego viene y usted quiere más todavía y no termina saciado, porque eso es la avaricia. También menciona las maldades, malas voluntades, malas acciones contra el prójimo, deseos de hacer daño, gozarse de hacerlo. Habla también del engaño, de poder disfrazar algo para poder hacer algún daño, ¿no? La lascivia, de vergüenza. Esto se menciona en las obras de la carne en Gálatas 5:19, que incluye orgías desenfrenadas, perversidades terribles, la envidia, al codiciar el bien que otros tienen y sentir pesar por el bien ajeno. Qué triste es y miserable llevar una vida con estas características. La maledicencia, hablar mal de Dios o del prójimo, lo cual proviene, ¿verdad?, de lo que hay en el corazón, brota toda raíz de amargura, y debemos de evitar que haya una raíz de amargura en el corazón. Y tristemente mucho sucede así con muchas personas con raíces de amargura. La soberbia es la exaltación de sí mismo con desprecio a los demás, como mirándolos por encima del hombro, como mirando a los demás como de menos. Eso es un pecado terrible. Vemos ahí también la insensatez, que es la falta de prudencia y de consideración. Entonces, todo esto sale ¿de dónde? Del corazón. Todo esto sale de lo más profundo del corazón. Entonces Jesús les dice, no es a través de ritos, no es a través de ceremonias, no es a través de tradiciones, sino que depende el estado y la condición espiritual de tu corazón. Pero cuando tú conoces a Cristo Jesús, entonces Cristo transforma tu vida, tu forma de pensar. Dios transforma tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne que siente y es sensible al llamado de Dios. Había una diferencia abismal de los religiosos de aquella época y Jesús. Para ellos las tradiciones eran muy importantes, pero el problema es que terminaron amando más las tradiciones que tener una vida de comunión con Dios. Jesús los reprende y explica que la verdadera santidad no corresponde a actos externos que se puedan hacer, sino del interior, de una relación con Cristo Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás más interesado por las tradiciones, por lo externo? ¿O tu relación con Dios es sana, está fortalecida? ¿Tienes deseo de leer la Biblia? ¿Tienes deseo de poner en práctica la palabra de Dios? ¿Tienes deseo de orar, oras a Dios fervientemente? ¿Te congregas con tus hermanos? ¿Pasas tiempo de comunión con ellos? Todo eso depende del Espíritu Santo que obra en tu vida. Todo eso depende del poder del Espíritu Santo. Todo eso depende de Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre. Ser